Unidad 6. Patología del concreto. Subtema 6.1. Conceptos fundamentales. El contenido de esta unidad consta de dos subtemas. En el primero, que consiste en los conceptos fundamentales, donde daremos las definiciones relacionados con la patología del concreto. Y en el subtema 6.2 veremos los tipos de fallas más comunes que se presentan en las estructuras, que son consideradas como fallas patológicas o problemas patológicos. El propósito de la unidad 6 consiste en definir una manera general lo que significa el término de patología del concreto. Así también vamos a conocer y proporcionar un panorama general de aquellos aspectos que se relacionan con la patología. Estos aspectos son los síntomas, los mecanismos de cómo se va a llevar a cabo el problema patológico, las causas que originan estos problemas y las consecuencias que pueden acarrear si no se atiende a tiempo. Además, se brindará también una forma general, un panorama general de las fallas patológicas que se presentan en las estructuras de concreto. No vamos a ver cómo corregir estas fallas patológicas, ya que el tema de patología es muy extenso y hay libros en la literatura que pueden abarcar mucho tiempo para su estudio en cada uno de ellos. Por tal motivo, en esta unidad 6 se brindará un panorama general de todas estas implicaciones. En esta presentación vamos a dedicar la mayor parte del tiempo en el subtema 6.1, que son conceptos fundamentales. Como una parte introductoria, vamos a decir que el concreto de cemento Portland ha demostrado que es un material de excelencia, ya que puede ser empleado en diversas estructuras como edificaciones, canales, puentes, obras de servicio social como son presas y diques, entre otras estructuras. Desde el inicio del uso del concreto armado, creado en Francia por Monnier en 1849, ha demostrado que estas obras de concreto reforzado había sido adecuado ante los embates o las cargas que se, que se originan, que se presentan en el medio, tanto en las edificaciones, que serían las cargas vivas y las cargas muertas, así como las cargas ambientales en cuanto a la temperatura, lluvia, nieve, sismos, etc. Lo mismo sería para las demás estructuras, aquellas que están en zonas urbanas, en las zonas rurales y zonas con un ambiente marino. No obstante, el concreto puede ser considerado durable si se mantiene con un programa sistemático y regulado para su mantenimiento. Esto nos va a garantizar que el concreto perdure por mucho más tiempo. Sin embargo, cuando no hay un sistema y no se tiene un programa adecuado para su mantenimiento, pues simplemente la estructura va a empezar a degradarse y si está en un ambiente agresivo, pues el deterioro va a ser con mayor rapidez. Pues en estos casos es donde se presentan las manifestaciones patológicas de significativa intensidad o incidencia que van a estar presentándose de manera frecuente. Y con esto pues simplemente nos va a acarrear un costo elevado para su reparación. Estas manifestaciones patológicas se pueden reparar de manera superficial, que podría conllevar a otros problemas a una edad posterior. Pueden ser también reparaciones en pequeñas partes de reparaciones
o demolición parcial, o incluso en el caso más trágico sería una demolición total de la estructura. Considerando el grado actual de conocimiento de los procesos y los mecanismos que conllevan en la destrucción de los elementos estructurales, se pueden ahora implementar inspecciones reguladas en donde se van a determinar o se puede determinar un diagnóstico en el cual nos va a brindar un panorama y el conocimiento necesario de estas manifestaciones patológicas, donde vamos a poder distinguir cuáles son los síntomas, los mecanismos y el origen de estas fallas patológicas. Y después de un proceso de diagnóstico y valoración adecuada, podemos implementar un programa adecuado para su rehabilitación o reparación de las estructuras, que pueden ser desde muy ligeras a muy extensas, dependiendo el grado de deterioro que se tenga en las estructuras. Los mecanismos de degradación de las superficies del concreto va a depender de la naturaleza y las características de los principales productos que se utilizan para la elaboración del concreto, así como las técnicas de aplicación y los parámetros para el mantenimiento preventivo y correctivo de estas estructuras de concreto reforzado. Bueno, vamos a dar una definición de lo que es patología. Esta se define como la parte de la ingeniería que va a estudiar los síntomas, los mecanismos, las causas y los orígenes de los defectos o de los problemas en las obras civiles. Esos pequeños problemas que podemos observar, pero que si los dejamos pasar, se van a convertir en problemas de más graves posteriormente y que puede llegar a repercutir en la vida de servicio de la estructura. Bien, en esta patología vamos a estudiar las partes que componen el diagnóstico del problema para determinar las causas, el mecanismo y el origen de esas fallas patológicas. Dentro de esta terminología de patología, vamos a manejar también el concepto de terapia. Esto lo vamos a entender como el estudio de la corrección y la solución de los problemas patológicos. Es en esta parte donde se va a plantear cuáles van a ser las medidas o las acciones a implementar para llegar a recuperar la estructura y el cual devolverle parte de su vida de servicio. El diagnóstico va a consistir en el estudio precedente, lo que vamos a llegar a realizar de manera paulatina en las estructuras de concreto a través de un proceso programado de inspección. Estas inspecciones nos va a servir para conocer el problema y definir las medidas terapeutas para su reparación. Bien, en, la, en los estudios de los síntomas patológicos, en este caso vamos a diagnosticar, o ese sería parte del diagnóstico que nos va a servir para esclarecer los problemas patológicos. Y estos conducen a unos aspectos que son los síntomas, el mecanismo y el origen. Dentro de estos síntomas patológicos vamos a distinguir, dependiendo de su naturaleza, el origen y los mecanismos involucrados. Los problemas patológicos, salvo la excepción de algunas excepciones, presentan manifestaciones externas y que son muy características o digamos que se pueden distinguir dependiendo de la forma como se presente
en las estructuras, como estamos viendo en la imagen, que corresponde a una columna para o pilar de un puente. Y podemos observar la formación de grietas de manera con una geometría definida, que no son paralelas, son muy aleatorias. Bien, estas manifestaciones patológicas es lo que vamos a distinguir al momento de llevar a cabo una inspección. Estas manifestaciones van a ser las lesiones o los síntomas o los daños o también defectos que van a presentarse. Pueden ser descritos y clasificados de acuerdo al- a la primera inspección de manera detallada que se puede realizar. Estos, este levantamiento o esta primera inspección se pueden obtener información de las formaciones de grietas, cómo son las configuraciones de las grietas, el ancho de las grietas y en qué parte de la estructura en general se están presentando. Bien, ¿cuáles van a ser los síntomas más comunes en el cual nos vamos a fijar al momento de llevar a cabo una inspección para determinar su patología? Los síntomas más comunes van a ser la fisuración en el concreto, lo cual va a tener ciertas características en columnas, en vigas y en las losas. La eflorescencia, que es la formación de un salitre, por decirlo así, sobre la superficie de un elemento de concreto reforzado. Van a ver presencia de manchas en el concreto arquitectónico, una mancha color café o color rojizo, que pueden ser indicios de una formación o lixiviación por oxidación del acero de refuerzo. Otros de los síntomas que se van a presentar en las estructuras son las flechas excesivas. Estas van a ser, se van a distinguir o se van a observar en las vigas, en el cual pueden haber eh, un exceso de pandeo de la viga, como podemos observar en la imagen, que puede ser originado por una deficiencia en el acero de refuerzo en la parte inferior de la viga, o puede ser por una mala colocación de la cantidad de acero, o en otras cosas puede ser un exceso de las cargas que van a originar ese pandeo. Sin embargo, también el pandeo se puede presentar debido a una afluencia en el acero por una cantidad excesiva de calor. Tal es el caso que se presentan estas fallas patológicas o estos síntomas cuando en las edificaciones han presentado o han sufrido incendios. Otros síntomas que se pueden distinguir al realizar la primera inspección de las estructuras son las oquedades y los huecos dejados tanto en vigas como en columnas o incluso en algunas losas o muros de concreto. Estos huecos y oquedades pueden generarse debido a una mala calidad del concreto, que puede ser muy seca y que además no ha sido colocado con las medidas adecuadas ni ha sido vibrado adecuadamente. Dentro de las incidencias de las manifestaciones patológicas o aquellas manifestaciones que van a ser más propensos a presentarse, van a ser las manchas superficiales. También están las oquedades y las fisuras activas o pasivas, que representan, que son las más elevadas en las incidencias, siendo las manchas superficiales de mayor incidencia. Sin embargo, para eh,
para el grado de importancia que tendrían las manchas en la servicialidad de las estructuras serían muy sería de poca importancia debido a que éstas pues no representarían un mayor riesgo en las estructuras. Sin embargo, las flechas excesivas o la corrosión de las armaduras pueden ser de una significancia mayor dado al riesgo que puede ocurrir en la integridad de toda la estructura. En el estudio de los mecanismos de la patología, pues todo problema patológico ocurre a través de un proceso de mecanismos. Por ejemplo, la corrosión de las armaduras en el concreto armado es un fenómeno de naturaleza electroquímica que puede ser acelerado por la presencia de agentes agresivos provenientes del ambiente como son los cloruros o los sulfatos o el dióxido de carbono. O bien pueden estar presentes estos agentes en el interior del concreto. Esto fue durante el proceso de fabricación del concreto, ya que algunos aditivos pueden incluir cloruros o los agregados o incluso el agua de amasado pueden incluir ciertas sustancias que van a perjudicar o van a contribuir al proceso de corrosión. Es muy importante conocer el mecanismo en el cual se lleva a cabo los problemas patológicos, ya que esto nos va a servir para implementar una terapia adecuada, o sea, las acciones que vamos a ejecutar sobre la estructura sean las adecuadas y no sea únicamente un parche superficial que más tarde se va a deteriorar. Además, nos va a servir también para limitar las sobrecargas. Si una estructura ha presentado daños patológicos en un grado mayor o en un porcentaje de áreas considerables, por lo tanto, el estudio de los mecanismos patológicos nos va a servir para limitar la cantidad de carga que puede soportar estas estructuras o incluso en algunas de ellas cambiar su utilidad. Además, nos va a servir conocer el mecanismo para reforzar las vigas si tienen fisuras, ya sea por flexión, por torsión o por compresión, o si esas fisuras se deben a un proceso de dilatación térmica o las fisuras fueron generadas por un proceso de un fenómeno de corrosión, que son algunas de los efectos que vamos a ver en el subtema 6.2. También nos va a servir conocer el mecanismo para implementar las reparaciones y la rehabilitación del elemento estructural, teniendo en cuenta el tipo de material que van a ser requeridos, ya sea para rellenar oquedades o para recubrimientos de concreto con algún tipo de mortero especial o con algún tipo de cemento. Además, para rellenar las fisuras dependiendo su ancho de estas fisuras y además si son fisuras activas o pasivas, vamos a implementar un tipo especial de mortero para llenarlo, ya sea un mortero epóxico o bien algún tipo de resina, dependiendo del tipo de grietas que se esté implementando. Dentro de la importancia de conocer el mecanismo, también nos va a servir para implementar las medidas de protección y el programa sistemático y de seguimiento que le vamos a dar a la estructura. Esto nos va a servir primeramente para determinar qué tipo de protección va a requerir la estructura. En este caso, si es un
un mecanismo por procesos de corrosión que se presenta en las estructuras. Por lo tanto, podemos implementar algunos aditivos que pueden ser agregados al concreto de tal manera que inhiba ese proceso de corrosión, que serían los inhibidores de corrosión, los aditivos, o bien alguna medida de protección como es eh, la protección catódica. Por otro lado, vamos a realizar un programa de seguimiento con la finalidad de seguirle dando un estudio a todas estas estructuras y el comportamiento que va a tener posteriormente. Ahora pasamos con el estudio de conocer el origen de los problemas patológicos. Durante el proceso de construcción y uso puede ser dividido la estructura en 5 grandes etapas que corresponden a la planeación, la formación del proyecto, la fabricación de los materiales y elementos que van a provenir fuera del lugar de la obra, como son el concreto premezclado o algún elemento prefabricado, o la ejecución de la obra eh, propia, ¿no?, en el lugar, y posteriormente su uso. Generalmente, dentro del aspecto entre los procesos o la etapa de planeación, el proyecto, la fabricación de los materiales y su ejecución, pues esto tiene una duración de cerca de 2 años, mientras que la parte de su uso es donde estaría el mayor tiempo de su servicio, que van a ser más de 50 años para estructuras de edificaciones y mayor a 200 años para obras de importancia social. Bien, eh, en esta última etapa, que corresponde a su uso, pues es la que involucra un mayor tiempo y en la cual es donde se van a definir los programas para su mantenimiento y las operaciones. Y es en esta parte donde es crucial porque eh, sería el tiempo donde se van a presentar las primeras manifestaciones patológicas, y si no es atendido de manera adecuada, pues esto va a conducir a incrementar o a ser un problema mayor que puede incluso a comprometer toda la estructura. Se pueden implementar durante este tiempo programas para su inspección y el diagnóstico, y en algunos casos a realizar reparaciones menores o reparaciones mayores dependiendo del informe que se tenga en el diagnóstico. En la etapa de manifestaciones patológicas, los problemas patológicos solo se manifiestan después de haber ejecutado la obra. En esta última etapa de la fase de producción, normalmente ocurre con mayor incidencia en la etapa de su uso. Por ejemplo, después de haber realizado un colado, se van a presentar, ya sea en una losa, las primeras fisuras que pueden ser originadas por contracción térmica, o en otros casos puede ser de que el concreto no llegue a su resistencia debida y se retiran las cimbras, por lo cual generaría eh, una concentración de esfuerzos en zonas en donde aún el concreto no tiene la suficiente capacidad para soportarlo.
Ciertos problemas, como por ejemplo los resultantes de las reacciones álcalis agregados, solo aparecen con intensidad después de 6 años o 12 años. Como podemos ver en la imagen, esta sería un tipo de reacción de álcali-sílice que se presentaría en edades posteriores de haber realizado la ejecución de la obra. Puede ser en un tiempo de 6 o incluso hasta 12 años. Y los procesos de corrosión, cuando no se tiene un una adecuada supervisión en su ejecución, pueden presentarse problemas de corrosión desde unos 5 años hasta los 13 años. Para identificar la etapa de origen de la patología, pues es necesario realizar diferentes estudios. Un diagnóstico adecuado del problema patológico podría indicar en qué etapa del proceso constructivo se originó. Una fisura de momento flexionante en vigas, como la que se muestra en la figura. En este caso sería una viga que se ha ensayado en el laboratorio, se ha aplicado una carga para analizar los, eh, las fisuras de momento flexionante. Bien, en este caso, estas fisuras pueden presentarse debido a un diseño inadecuado que que puede ser que no tenga la suficiente sección o el armado o la suficiente acero de refuerzo en la parte inferior de la sección en el cual va a soportar los momentos flexionantes. También puede deberse a problemas de una inadecuada resistencia en el acero de refuerzo, que esto va a permitir que no soporte las cargas que se van a aplicar. Tanto la mala ejecución con un concreto de resistencia inadecuada como la mala utilización que se hace del elemento con la colocación sobre la viga de cargas mayores a la prevista inicialmente van a ser eh, lo que dé origen a estos problemas patológicos. Dentro de la etapa de planeación y proyecto, como origen de las patologías, es donde se tiene una mayor incidencia. En esta gráfica estamos representando los porcentajes de incidencia que tienen cada una de estas etapas. Bien. Tenemos de los materiales, esto pues es menor con un porcentaje de 18% que aporta. Sin embargo, entre la planeación y la proyección del proyecto, que sumarían un 44%, es donde tiene el origen de las principales fallas patológicas. Podemos observar que no es en la ejecución, no es tanto en la ejecución, no es tanto en su uso y no es tanto por el tipo de material que se empleen en las obras. Más bien es en la etapa de la planeación y la proyección donde van a originarse esos problemas que van a repercutir en la estructura en general y van a conllevar a un programa muy frecuente y de mucho gasto económico durante la etapa de servicio o el uso de la estructura, ya que van a requerir periódicamente reparaciones de mantenimiento o de corrección. Bien.
En las causas, el estudio de las causas patológicas para determinar qué originó a las fallas patológicas o los problemas patológicos, podemos encontrar una gran variedad de esas causas. Pueden ser la presencia de cargas excesivas que no fueron las consideradas durante el proceso de diseño, o bien la presencia de humedad que se tenga en las estructuras. Si bien es cierto, hay estructuras que van a estar expuestas permanentemente en humedad, hay otras que van a estar expuestas de manera parcial y otras que no van a estar expuestas en humedad. Sin embargo, la humedad va a jugar un papel decisivo para la durabilidad de las estructuras, ya que es este medio de transporte que va a utilizar los agentes agresivos que dañarán a la estructura y debilitarán o disminuirán su durabilidad. Otra de las causas pueden ser las variaciones térmicas intrínsecas y extrínsecas del concreto. Las variaciones térmicas intrínsecas son las que van a ocurrir en el interior del concreto. Esto debido a variaciones por las reacciones del cemento con el agua o con los aditivos que van a generar contracciones térmicas a edades tempranas del concreto, generando de esta manera fisuras que van a generar o acarrear otros problemas posteriores, como es el ingreso de humedad y de sustancias contaminantes. Las variaciones térmicas extrínsecas se refieren al incremento de la temperatura que existe alrededor o en el ambiente. Pueden ser estos incrementos de manera excesiva o exagerada cuando hay incendios o la estructura sufre algún incendio. Por lo tanto, en los elementos estructurales se va a deteriorar por un exceso de calor. En el concreto, debido a la humedad que esté en el interior del concreto, va a generar presiones por la formación de vapor de agua en el interior del concreto, que esto va a permitir que llegue a explotar la superficie. Y una vez que explote va a exponer el acero de refuerzo, y el acero de refuerzo con el calor simplemente va a perder su resistencia y comenzará a ser más elástica. Por lo tanto, como habíamos dicho anteriormente, en las vigas se va a presentar esas fallas patológicas por un exceso de fricción debido a que ni el concreto ni el acero van a tener la capacidad de resistir las cargas que están presentes. Otras causas de deterioro por fallas patológicas son los agentes biológicos. Estos pueden ser algunas bacterias, mohos, que van a generar una, eh, por decirlo de esta manera, van a comer parte de los compuestos del concreto y va a permitir un deterioro, una degradación superficial, permitiendo que se incremente la porosidad o simplemente eh, va a permitir una acidificación del medio que producirá corrosión del acero de refuerzo. Otras causas son los agentes atmosféricos como los cloruros, los sulfatos, ácidos, entre otras sustancias que pueden ser básicas que van a generar problemas de durabilidad, deterioros sobre la superficie del concreto. Un buen diagnóstico es necesario eh, complementarlo con algunas consideraciones o consecuencias, ¿no?
Estas consecuencias o consideraciones van a afectar la seguridad estructural. Relacionado esto con el estado límite de la estructura y por el otro lado va a ser las condiciones de servicio y funcionamiento asociado al estado límite de utilización de la estructura. Pues bien, en las fallas patológicas pueden afectar o pueden tener consecuencias muy serias en la seguridad de la estructura, que esto sería un caso de mayor importancia, ya que es todos los elementos estructurales lo que van a mantener en forma a toda la edificación o a toda la estructura. Sin embargo, si el problema patológico llega a disminuir o a comprometer el estado límite último de la estructura, esto sería como casi el colapso del, de la edificación. En este caso, pues ya no habría manera de salvarlo o recuperar esto por medios de rehabilitación. Y en este caso se va a implementar una terapia que va a ser, bueno, no, ya no sería una terapia, sino que sería una decisión de demoler, ya sea parcialmente o totalmente a toda la estructura. Cuando se tienen consecuencias de los problemas patológicos que solo afectan las condiciones de servicio y funcionamiento asociado por el estado límite de utilización, pueden implementarse terapias que pueden salvar parte de la estructura, incluso rehabilitarla y seguir su funcionamiento. Estas reparaciones pueden ser desde eh, un mejoramiento de los elementos estructurales, reforzamiento y un acabado para regresar el funcionamiento de servicio. Si es alguna edificación, para que ésta pueda prestar el mismo servicio o incluso cambiar el tipo de servicio de las edificaciones si llega el momento de que ya no sea adecuada para lo que se tenía previsto inicialmente. Puede ser, por ejemplo, un edificio de escuela que posiblemente después de realizar el diagnóstico no quede para un servicio de escuela, pero pudiera quedar para, para otros grados de servicio, como puede ser algún tipo de bodegas o algún tipo de oficinas en donde puede estar, eh, puede seguir funcionando toda esa estructura. Los problemas patológicos es, eh, es obvio que se van a agravar con el paso del tiempo. Ya que son evolutivos y tienden a agravarse al pasar el tiempo, ya que van recolectando más y más agentes o contaminantes y los daños se van haciendo mayores. Y estos además son como un cáncer que van a acarrear o llevar otros problemas asociados con el primer problema inicial. Por ejemplo, puede presentarse daños de corrosión en las estructuras. Estos pueden presentarse inicialmente a través de manchas, pero si no se atiende con las medidas adecuadas en el tiempo adecuado, si se deja pasar, posteriormente llevarán a problemas mayúsculos que pueden incluso requerirse de reparaciones mayores en el elemento estructural. Para relacionar estos problemas patológicos con las etapas de construcción y el costo que representaría, eh,
reparar o realizar esas acciones, se puede demostrar con la ley de Sitter, que provee los costos crecientes según una progresión geométrica, en el cual podemos ver que la etapa se divide en el diseño, la ejecución, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Aquellas acciones que pueden preverse durante el proceso de diseño pueden ahorrarse ciertas cantidades en el costo después de un tiempo, como podemos ver en la etapa de diseño y posteriormente en la ejecución, que representa un valor en el costo de 5 veces el costo que se tenía en el diseño. O sea, problemas, por ejemplo, que se pudieron implementar desde la etapa de diseño y que no se implementó posteriormente en la etapa de ejecución, esos, esas consideraciones que no se previeron en la etapa de diseño, ahora en la etapa de ejecución va a costar 25 veces más que lo que hubiera costado en el diseño. Y así, para la etapa de mantenimiento preventivo, podemos observar que este puede eh, representar un costo mucho mayor, que sería de 5 veces la parte de lo que costó en la etapa de la ejecución, o de 125 veces la parte que se hubiera previsto en la etapa de diseño. Por lo tanto, aquí se puede observar que es muy fundamental las consideraciones durante el proceso de, de proyección y en el diseño de la estructura, para poder ahorrarse problemas posteriores. Los periodos que presenta la ley de Sister, que son el proyecto, la ejecución, mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo, van a incluir las medidas y lo que representaría en su costo. En este caso, para el proyecto, incluye las medidas tomadas a nivel de diseño con el objetivo particular de aumentar la protección y la durabilidad de la estructura. Por ejemplo, al aumentar el espesor del recubrimiento de refuerzo, va a reducir la relación de agua-cemento en el concreto y especificar tratamientos protectores en la superficie para incrementar su durabilidad. Además, se pueden escoger detalles constructivos adecuados con la finalidad de que esto no represente posteriormente problemas en la durabilidad o problemas que conlleven a, a daños en la superficie y incluso en el interior del concreto, como pueden ser volados excesos que se tengan en alguna losa, o vigas que estén en cantilever de gran longitud sin un adecuado reforzamiento adecuado y el recubrimiento para proteger de, del daño ambiental. En el periodo de ejecución, este representa la medida fuera del proyecto, tomada durante la ejecución propiamente dicha, y que puede implicar un costo de hasta 5 veces superior al costo que se hubiese ocasionado si esta medida hubiera sido tomada a nivel de diseño. Un ejemplo típico sería la decisión en obra de reducir la relación de agua-cemento para aumentar la durabilidad del concreto y la protección de las armaduras. La misma medida tomada durante el proyecto permitiría el rendimiento automático de la estructura, considerando un concreto de resistencia a compresión más elevada,
También va a permitir un menor módulo de deformación y un menor, una menor deformación en el elemento estructural, con mayores resistencias a edades tempranas. En el periodo de mantenimiento preventivo, este corresponde a las medidas tomadas durante la previsión y durante el periodo de uso y mantenimiento de las estructuras. En este caso va a representar un 25% o 25 veces las decisiones que se hubieran tomado durante el proyecto. Y para el mantenimiento correctivo en este periodo corresponden a los trabajos de diagnóstico, pronóstico, reparación y protección de las estructuras que ya presentan manifestaciones patológicas, o sea, la corrección de problemas evidentes. a, a estas actividades, por ejemplo, se puede representar hasta con 125 veces más el costo de las previsiones tomadas en la etapa o en el periodo del proyecto. ¿Qué van a hacer las terapias? Estas son las medidas o acciones tomadas para corregir los problemas patológicos. Los tipos de terapias pueden ser reparaciones localizadas en algunos elementos estructurales, como pueden ser en alguna viga, en alguna columna o en una parte de la losa, o bien puede ser recuperación generalizada de la estructura, como puede ser el reforzamiento, como vemos en las imágenes, de unas vigas a través de fibras de carbono para su reforzamiento. Y en la fotografía de abajo podemos observar una reparación generalizada de una losa con la técnica de fibras de carbono. Dentro de las terapias se pueden implementar desde las estructuras que van a estar expuestas o aquellas estructuras que van a estar inmersas, ya sea en agua o enterradas. Pueden ser estos refuerzos aplicados en cimientos, en algunas columnas inmersas en agua, puede ser vigas y losas. Los procedimientos para recuperar las estructuras implican realizar una serie de inspecciones de manera general y posteriormente de manera particular en los elementos estructurales. Para definir las zonas particulares que se van a estudiar, pues es necesario realizar un primer recorrido que sería la inspección preliminar. Con esta inspección preliminar vamos a definir las zonas que requieren un análisis con mayor detalle, empleando técnicas de diagnóstico más específicos. Para la recuperación de las estructuras que presentan problemas patológicos, podemos seguir una serie de procedimientos como es la elaboración de diagnóstico del problema, en donde vamos a aplicar las técnicas de inspección, las técnicas que se requieren un tiempo mayor para su estudio. Implica también, dentro de los procedimientos de recuperación, la selección de los materiales. Es necesario implementar aquellos materiales que sean los adecuados para corregir el problema, que pueden ir desde la selección de algún tipo de mortero especial o resinas o recubrimientos, materiales para refuerzo del concreto, como pueden ser fibras de carbono, telas de fibras de carbono eh, y aceros de refuerzo, perfiles metálicos. Las técnicas de corrección y reparación empleadas en las estructuras va a depender del diagnóstico de este problema.
También va a depender de las características de la zona o del lugar donde se va a corregir. Las exigencias también del funcionamiento del elemento que se va a corregir. Estos, todos estos aspectos nos va a poder brindar información el estudio que se realice en la estructura, con recorridos de campo, levantamientos de la estructura de manera parcial, total, siendo eh, posible también un análisis numérico estructural para determinar su capacidad de soporte y de esta manera limitar las cargas o tomar decisiones más, más complicadas. Bien, en esta referencia podemos encontrar una explicación más detallada respecto al problema de las patologías y la manera de cómo podemos realizar las reparaciones, el refuerzo y la protección de las estructuras en el concreto.